¿Cómo están, querida comunidad? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien cada uno en sus hogares, en sus lugares donde se encuentran. La paz del Señor a todos. Muy bien. En este compartir de hoy, en la plática de hoy, queremos hablar acerca de un tema muy específico. Y esto parte con una pregunta. La pregunta es: ¿Israel es el reloj profético de Dios? Es una pregunta que intentaremos responder brevemente en este compartir. Muy bien, quiero introducir recordando que en algunas ocasiones, un par de ocasiones, hemos hablado sobre los tres pueblos que teológicamente aparecen como relato en las Escrituras en términos de un trato de Dios con ellos. Dios tiene intención de que cada uno de estos pueblos, los cuales son Israel, la Iglesia y el mundo, tengan una oportunidad de redención y de salvación, puedan estar en el propósito eterno de Dios. Y en esta ocasión estaremos hablando de Israel. A propósito, para fundamentar y recordar esta cronología de los tres pueblos que he mencionado, está en 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí están estos tres pueblos. Muy bien, como les señalaba, en esta ocasión quiero hablar sobre Israel y que nos detengamos en una breve reflexión respecto de su historia y algunos acontecimientos importantes que nos pueden ayudar a entender y a leer los tiempos que hoy vivimos en el calendario divino. Señalar que la nación de Israel actualmente en este minuto es noticia a nivel mundial, a raíz del conflicto bélico que hoy vive con sus vecinos palestinos y indirectamente con el mundo árabe, que efectivamente no simpatiza mucho con la nación de Israel. Por esta razón queremos compartir sobre la importancia profética y bíblica de Israel en el plano de las Escrituras. Señalan y lo sitúan como el principio de dolores. Los principios de dolores es un aspecto que el Señor Jesús mencionó en los evangelios cuando se refirió al fin de los tiempos, pero muy relacionado directamente con el pueblo de Israel. Muy bien, de esta manera podemos tener algunas luces, algunas directrices respecto de qué le puede decir a la iglesia de Cristo, a este otro pueblo que somos nosotros. ¿Qué le puede decir estas situaciones, estos movimientos a nivel mundial que vive el pueblo de Israel? La iglesia de Jesucristo debiese entonces estar atenta a estos movimientos, a estas situaciones, que justamente en este escenario mundial que hoy vive todo el mundo, aparece este conflicto de Israel. Quiero partir con una cita bíblica, base bíblica, donde hay un diálogo que sostiene el Señor con sus discípulos en el Monte de los Olivos, y el cual nos abre una puerta de diálogo respecto de el tiempo profético y algunas situaciones y eventos que dicen relación con los últimos tiempos. Esto se encuentra en Mateo 24, capítulo 24, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, la construcción. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, sigue como el diálogo, cambia un poco el escenario, pero sigue el diálogo, y estando luego él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, que es la referencia que dijimos en nuestra introducción. Muy bien, hablando sobre el contexto del pueblo de Israel, hoy quisiera mencionar que, el pueblo de Israel siempre ha estado en constante conflicto con su entorno, sus vecinos palestinos, y también con el mundo árabe de alguna manera, en forma indirecta. Y de esta forma, Israel todos estos años ha estado en alerta. Recordemos algunas décadas atrás la famosa Guerra de los 6 días, donde Israel sale victorioso de este evento bélico, y a partir de ello siempre Israel ha estado en defensa de su territorio, de sus derechos, y como nación defendiéndose. Vemos que en el año 70, luego de que Jerusalén es sitiada, comienza la dispersión. Y a partir del año 70, esto ocurre efectivamente, y comienza a través de todo su peregrinaje de los siglos, de los años, el pueblo de Israel comienza su diáspora por todo el mundo, muchos judíos en muchas naciones, y la nación de Israel sin poder establecerse nuevamente. Pero este evento marcó un hito, por supuesto, y un asunto profético a partir de esta palabra y de esta dispersión. El Señor da otras profecías detalladas con respecto a la huida, a que tenían que partir, y efectivamente esto se inicia en el año 70 después de Cristo. Pero hay algo también muy importante, que otra profecía bíblica que está en Ezequiel capítulo 11, verso 17. Ezequiel capítulo 11, verso 17. Dice así: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y os daré la tierra de Israel. Esta palabra profética fue dicha en el año 600, es decir, una cantidad de siglos antes de Cristo, y otra cantidad de siglos posterior. Estamos hablando de alrededor de 2600 años. La palabra se viene a cumplir en 1947, donde Israel es reconocida nuevamente como nación, y la ONU reconoce a Israel, y nuevamente comienza a organizarse y a establecerse como nación. Ese es un hito importante que marca la historia de Israel, pero también marca el calendario profético
del cual la iglesia, que somos nosotros, debemos estar muy atentos. Entonces, Ezequiel 11:17 se viene a cumplir en esta era, en esta época, 1947. Bueno, a través de las décadas que comienzan a venir, ya han pasado 70 años, y Israel comienza un desarrollo en sus inicios político, económico, se organiza, y un desarrollo científico y bélico. Israel se comienza a posicionar en un lugar privilegiado dentro de las grandes potencias rápidamente a través de los años. Su tecnología, su desarrollo, sobre todo su poder bélico, porque tiene que aprender a defenderse de sus enemigos para poder sobrevivir. Bien, pero luego de esta restauración estamos ya en el siglo presente y vemos que la palabra, al fin de los siglos, se ve que Israel será restaurado totalmente. Pero antes que sea restaurado totalmente, Israel va a pasar tiempos de prueba, tiempos de dificultad, tiempos de angustia, donde deberá lidiar y defenderse con muchos enemigos. Isaías 59, 19, 20 nos dice algo importante sobre su restauración. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Es decir, vendrá su libertador, vendrá en gloria y majestad Jesús a defender finalmente a la nación elegida, Israel. Y en ese momento será un momento muy difícil para Israel, muy conflictivo. Pero bueno, ¿por qué todo este detalle de esta historia? ¿Por qué toda este desarrollo cronológico de lo que ha vivido Israel? Bueno, que es muy breve, pero sin embargo nos debe hablar a nosotros. El hecho que Israel, una de las profecías más importantes, que haya vuelto en 1947 a ser establecido como nación luego de casi 20 siglos, no es cosa menor, es muy importante, es un hito importante. Y ahora ya han pasado 70 años de ese evento, por lo tanto, de aquí en adelante vienen eventos importantes según las Escrituras, asunto que no podemos ver en detalle. Pero sin embargo, lo que el Señor relata, volviendo al diálogo que partimos hablando Jesús con sus discípulos en Mateo 24, podemos entender que hay cosas, hay eventos que a la iglesia le deben interesar. ¿Por qué Israel nos habla a nosotros en sus hechos, en sus eventos, en estas situaciones? ¿Es realmente Israel el reloj profético de Dios? De alguna manera sí, de alguna manera sí. Recordemos entonces el capítulo 24 y algunos versículos, y esto, por ejemplo, capítulo 24, verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El principio de dolores, digamos, podemos haberlo vivido como mundo durante muchos siglos atrás. Pero no nos olvidemos de que Israel en el año 47 llega a ser establecido, y ese hito ya comienza nuevamente como la historia, un folio nuevo, un nuevo tiempo, y ese nuevo tiempo con respecto a Israel viene a marcar un hito importante, y la iglesia debe estar atenta a ello.
las señales respecto de Israel en este mismo capítulo, Jesús dice lo siguiente en el verso 32 de este mismo capítulo 24 de San Mateo. De la higuera aprended la parábola, dice el Señor. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, es decir, todas estas señales, hay más señales después de estas que mencionó el Señor al inicio del capítulo 24, dice, conoced que está cerca, a las puertas. Por lo tanto, la idea importante en todo esto es que la iglesia puede estar atenta. ¿Y por qué podemos decir que debe estar atenta? Porque hay un plan para Israel que va de alguna manera paralelo al plan del divino, al plan de redención, paralelo al plan de la iglesia. Y ambos se conjugan en algún sentido y coinciden en la venida de Cristo. Pero hay algo que las Escrituras, que no podemos ver ahora, dice relación con un evento para cada pueblo. Uno es la venida de Cristo en gloria y majestad, donde Israel es rescatado, y otro evento que dice relación con la venida de Cristo, pero tiene que ver con la iglesia y dice relación con el rapto o el traslado de la iglesia a la esfera del cielo para estar con el Señor un tiempo mientras ocurren eventos aquí en la tierra. Ahora, no vamos a precisar fechas ni nada de eso. Eso es teología, escatología. Más básicamente, lo que nos importa en esta palabra a nosotros es que lo que pase con Israel, nosotros tomemos atención. Y efectivamente, en Lucas capítulo 12, 41, hay un relato donde Pedro le pregunta, en estos discursos que el Señor daba a su audiencia judía y a ellos también presentes, dice lo siguiente. La pregunta de Pedro es, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Entonces estaba un poco confundido. ¿Era una palabra escatológica del fin de los tiempos para los judíos o era una palabra para los discípulos que estaban preparándose para ser los padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia luego de Pentecostés? Entonces esa pregunta Pedro logró visualizar y estaba un poquito confundido. Bueno, el relato bíblico dice que no fue respondida esa palabra, sino que más adelante, en Marcos capítulo 13, verso 34 al 37, sí aparece la respuesta. Y el Señor dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esta tal vez sea la respuesta más importante para nosotros como iglesia. Velar. ¿Qué significa velar? Significa prepararnos, significa que estemos atentos a estos acontecimientos sin temor, sin miedo, pero con la esperanza en nuestro corazón, que algunos eventos están ocurriendo en el mundo, algunos eventos están ocurriendo con el pueblo de Israel y la iglesia debe estar preparada, debe estar atenta a lo que está ocurriendo. Y yo quisiera terminar esta reflexión breve de la palabra con la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, y que nosotros como iglesia podamos identificarnos como las vírgenes prudentes. Dice esta parábola brevemente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Es decir, hay una espera. Entonces, ¿quién espera al Señor? Israel. ¿Quién espera al Señor? Su iglesia. Israel aún no reconoce a su Mesías, pero en tiempos de angustia le va a reconocer para que venga de Sion su libertador. Es decir, el Señor Jesús le salvará en el tiempo del fin.
Pero lo importante es que en la espera de ese Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia, nosotros seamos como estas vírgenes. Sigamos con el relato. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mire el detalle importante. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, bueno, el relato sigue qué ocurrió con cada grupo de estas vírgenes. Por lo tanto, ¿qué nos resta a nosotros como iglesia si no es velar? Si no es esperar atento con nuestras vasijas llenas de aceite y nuestras lámparas encendidas, que simbolizan la lámpara encendida, simboliza el testimonio de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. No desmayemos, que no se apague el testimonio de Cristo en tu vida ni en mi vida. Que no se apague, no desmayemos, que su palabra haga vida y se encienda esa luz que hemos hablado. En medio de la oscuridad se encienda la luz de Cristo en nosotros y esa lámpara está encendida, testimonio. Pero el Espíritu Santo en la vasija, nuestras vasijas llenas del Espíritu Santo. Es decir, hay 2 elementos importantes, 2 factores importantes. El testimonio, que es la luz, la vasija encendida, pero también el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda, que nos cubre, que nos guía, para que no desmayemos en tiempos difíciles. Y lo que pueda ocurrir con Israel, con este pueblo, lo que esté ocurriendo en este momento, a nosotros nos hable y nosotros digamos, sí Señor, ven, te esperamos. Nosotros estamos atentos a lo que tú digas para tu iglesia. Aquí está tu iglesia, velando y orando. Bueno, ese es el mensaje para el día de hoy. Dios les bendiga, la paz del Señor a cada uno de ustedes, y no se olvide, sea usted como las vírgenes prudentes, preparadas, porque todos nos cansaremos. Como decía, llegó la noche y todas durmieron. Pero aunque estemos durmiendo o despiertos, si estamos aprovisionados con el Espíritu, con nuestra lámpara encendida, oiremos la voz del Señor, de nuestro esposo, del novio de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.